Si hubieses invertido $1000 en Nvidia hace 5 años, hoy tendrías más de $27.000. Y es que esta empresa se ha convertido en la tercera compañía más valiosa del mundo, aunque recientemente ocupó incluso el primer lugar por delante de Apple y Microsoft. Sin embargo, las caídas bursátiles que hemos vivido estos días han hecho que su precio sea un 23% inferior al del máximo histórico de junio. Los semiconductores están de moda, pero habitualmente los sectores de moda no han sido muy buenos sitios donde invertir. Unas altísimas expectativas sobre esos negocios implican precios altos. Precios altos implican que la empresa tiene que superar ampliamente esas expectativas que ya están por las nubes, y si no llegan siquiera a cumplirlas, entonces las acciones se desploman. ¿Será este el caso de Nvidia o nos estaremos perdiendo la oportunidad de la década? Atentos. Pues aquí tenemos esa magnífica evolución de Nvidia a lo largo de toda su historia bursátil. Se ha revalorizado en total un 261.775%. Ahí es nada. Y cotiza ahora mismo por $104,75 en el mercado americano. En total, como empresa, como compañía, sus acciones valen 2,58 billones hispanos de dólares. 2,58 billones, no 2.580 millones. 2,58 billones. Cotiza a un PER de 61,30 veces y reparte un minúsculo dividendo del 0,04%. Y Simply Wall Street dice, ojo, cuidado, que está sobrevalorada. Simply Wall Street vemos que no suele decir que las acciones están sobrevaloradas porque suele ser demasiado optimista al respecto. Así que esto ya nos puede dar alguna pista de dónde estamos ubicados. Para Simply Wall Street, el valor real de Nvidia sería de $89,47. ¿Y cómo saca Simply Wall Street este valor? Pues toma primero los flujos de caja libres que esperan los analistas para la acción, para la empresa, que parten de 60.000 millones en 2025, en el año fiscal 2025, que termina en enero del año que viene, y a partir de ahí, como los analistas no estiman hasta 2030 y tantos qué es lo que va a pasar, pues Simply Wall Street extrapola hacia el futuro esa evolución. Y aplican un coste del equity del 7,89%, que sin ser demasiado bajo, para mí tampoco es satisfactorio. Pero bueno, esto es lo que dice Simply Wall Street. ¿Y qué dicen los analistas? Que son precisamente los que esperan esos flujos de caja libres para Nvidia. Pues esperan que el valor de la acción suba hasta los $140 por cada título, una revalorización de un 34%. Así que habrá que ver cuál de los dos tiene razón, si los analistas de Wall Street o Simply Wall Street, y luego a ver qué es lo que decimos nosotros. Vamos ahora a los datos fundamentales de la empresa, de Nvidia. ¿Qué es lo que ha pasado con ella? Pues este gráfico es totalmente revelador. Los ingresos se han disparado, sin paliativos, en el último año. En los últimos 12 meses, los ingresos han sido de casi 80.000 millones de dólares. Y los beneficios netos de 42.600 millones, con un margen neto del 53%. O sea que por cada euro que ingresa Nvidia, más de la mitad de ese euro va a parar a beneficio neto contante y sonante. Los flujos de caja libres y el flujo de caja operativo también avanzan bastante pegados al beneficio neto. Y para el futuro, ¿qué es lo que esperan los analistas? Pues sobre todo el nivel de ventas esperan que se siga disparando, llegando el 31 de enero de 2027, cierre del año fiscal 2027, a 188.000 millones de dólares, incluso superando esa cifra. Ya estaría ganando aquí más de 100.000 millones de dólares de beneficio neto. Y el flujo de caja libre y el flujo de caja operativo, de nuevo, tampoco se despegarían mucho de ese beneficio neto esperado. Y por último, su situación de solvencia tampoco es nada desdeñable. Es más, Nvidia tiene caja neta, tiene una deuda financiera inferior al efectivo que acumula en sus cuentas corrientes. Y además, como la deuda tampoco es que haya aumentado muchísimo en estos últimos años, la última subida es de 2021-2022,
pues tampoco tiene precisamente ningún problema de apalancamiento. Y aquí vemos precisamente cómo se ha disparado el nivel de negocio de Nvidia. Los ingresos, las ventas, han pasado en el año fiscal 2020 de 10.918 millones a ser en el año fiscal 2024 de 60.922 millones. Se ha multiplicado prácticamente por 6. El flujo de caja operativo también se ha multiplicado por más de 6, pasando de 3.917 millones a 24.541 millones. Un promedio en el margen del flujo de caja operativo del 28%, aunque es bastante irregular. Por ejemplo, en 2024 este margen es del 40%. Y por último, el CAPEX también ha pasado de ser de 493 millones a 1.152, aunque aquí es todavía más irregular. El promedio, si quitamos 2021, es del 4,5% sobre las ventas de Nvidia. ¿Y qué podemos esperar para el futuro? ¿En qué debemos basarnos para una empresa así, tan exuberante? Pues los primeros 3 años, 2025, 2026 y 2027, los vamos a considerar tal cual los tienen considerados los analistas o el consenso de analistas de Wall Street. Vamos a considerar que lo que dicen ellos son las ventas que realmente va a tener Nvidia. Y de ahí en adelante tenemos información diversa. Por ejemplo, un informe de McKinsey dice que a lo largo de la década hasta 2030, el sector de los semiconductores va a crecer entre el 6 y el 8% anual. Vamos a tomar como punto intermedio el 7%. Hay otro informe que dice que para nada va a ser del 7, sino de más del doble, del 14,9% hasta 2032. Y en un punto intermedio estaría esta otra fuente que he tomado de Statista, que dice que entre 2024 y 2029 el sector crecerá al 10,06% anual, 10% redondeando. Si tomamos el escenario más conservador, vemos que en 2025 Nvidia venderá 120.000 millones, pero en 2034 ya estará en más de 300.000 millones de cifra de negocio, casi nada. El margen de flujo de caja operativo vamos a suponer que permanece estable en ese 28% y lo mismo ocurre con el nivel de CAPEX sobre ventas, 4,5%. Además, como crecimiento a perpetuidad de los flujos de caja libres, vamos a considerar que crecen al 3% anual. En cuanto a la tasa de descuento que vamos a utilizar, decíamos antes que el 7,89% de Simply Wall Street no estaba del todo mal, no era catastrófico, pero tampoco era adecuado. Yo creo que aquí merece la pena tomar el 10% estándar que asumiríamos para el mercado en su conjunto. Nvidia al final es un líder de mercado, eso podría rebajar el coste del equity, el coste del capital propio, pero sí que es un sector que crece tan a lo loco y hay tantas innovaciones tecnológicas que no debemos perder de vista que cualquier competidor le podría adelantar. Fijémonos si no lo que ha pasado con el sector de los microprocesadores. Intel tenía la delantera hasta que dejó de tenerla en favor de AMD. Y con un coste de la deuda del 2,32%, si juntamos esto, hace una tasa de descuento, un WACC, un coste promedio ponderado del capital del 9,97%. Y queda tan alto, queda casi igual que el coste del equity, porque el valor contable de la deuda de Nvidia es irrisorio en comparación con su capitalización bursátil. Así que aquí tenemos en este gráfico el Enterprise Value, el valor empresarial de la compañía, que suma el valor de los accionistas y el valor de la deuda. Pero si ajustamos por la deuda financiera neta, que no tiene deuda financiera neta, sino que tiene lo contrario, caja neta, más acumulado en la cuenta corriente que deuda financiera, si le sumamos ese valor, tiene un equity de aproximadamente 850.000 millones de dólares. Dividido entre el número de acciones, nos quedaría un valor por acción de 29,41 dólares. Esto, recordemos, en el escenario conservador, en el escenario de crecimiento de McKinsey, del 7% anual. ¿Qué pasa si modificamos los datos y nos vamos a las previsiones más optimistas del 14,9% anual y además, por si esto no fuese suficiente, aumentamos el margen del flujo de caja operativo del 28 al 40% para todos los años que estamos considerando?
Pues en este caso, el valor del equity pasaría a casi 1,6 billones con B de dólares y el precio por acción sería de 64,57 dólares. Cotizaba a 104 y el valor que hemos sacado, que hemos obtenido, es de 64, 40 dólares menos por acción o casi el 40% que se debería desplomar la empresa para entrar en un precio más o menos defendible, y aún así defendible con pinzas porque estamos tomando una situación muy optimista. Así que la cuestión ya no es si Nvidia está infravalorada o está sobrevalorada. Parece a todas luces que está muy sobrevalorada. La cuestión es cuánto, pero la verdad es que tampoco merece la pena mucho entrar en este debate. Si está sobrevalorada, me da lo mismo que deba caer un 40, un 50, un 60 o un 70%. La cuestión es que me debo alejar de Nvidia ahora mismo. Como se están alejando, por cierto, los insiders de la empresa, puesto que en los últimos 12 meses absolutamente ninguno de ellos ha comprado ninguna acción. Ninguno de ellos ha comprado ninguna acción, solo las han vendido. Y si los insiders venden en masa y no compran nada, precisamente no es muy buena señal de que la acción de Nvidia sea una opción de inversión ahora mismo.